Hola, hola a todos. Este es un live que espero que se pueda dar en esta cuenta. Espero, por favor, universo, que se pueda dar desde esta cuenta. Si no, se puede dar desde mi cuenta por motivos que desconozco. Vamos a pasar a la cuenta de Claudia de Gain como hicimos ayer con Tenji y lo vamos a hacer desde su cuenta. Pero lo vamos a hacer, como sea, lo vamos a hacer. Hola a todos quienes se van conectando. Muchas gracias por conectarse. Bueno, les hablo un poquito mientras se va conectando Clau de qué va a tratar hoy. Ayer estuvimos con Tenji, Fisión Ciruja. Si quieren ver ese vivo, van a su Instagram, a la parte de IGTV, ahí lo van a encontrar. Ayer estuvimos hablando sobre la cultura de la cancelación. Se tituló ¿Quién cancela a quién? Estrategias de nombramiento y autovalidación. Hoy vamos a estar hablando con Claudia de Gain, escritore, docente de literatura y muy genial en todo lo que es la ESI no binaria. Así que se nos ocurrió hacernos la pregunta de qué se puede crear, qué mundos posibles pueden aparecer a partir de pensar una ESI no binaria, no solamente en las aulas, y de esa pregunta de venir en estrategias como la poesía, la astrología y la recuperación de la voz, con la autobiografía también. Así que bueno, vamos a tener una charla así muy hermosa, porque la verdad es que cada vez que charlo con Clau y con Tenji son encuentros hermosos. En los anteriores vivos que yo hice fueron un poco como más organizados en cuanto a la estructura, y esto me está encantando porque estamos haciendo desde un lugar, si bien pensamos en la propuesta, lo estamos haciendo en un lugar muy de conversatorio, muy de charla, muy instantáneo, intuitivo. Así que quienes quieran sumarse, preguntando, compartiendo lo que quieran, están súper invitados. Ahí se unió Clau, así que voy a ver, ojalá que sí, manden buenas energías, así puedo llamarle. ¡Sí puedo! A ver, a ver. ¡Sí! Hola, Ami. Hola, ¿Estamos en Ami. el aire? Nos oyen y nos escuchan, las personas nos lo tienen que decir, pero yo creo que nos oyen y nos escuchan. Ay, qué bueno. ¿Cómo estás, Ari? Gracias por armar estos ciclos Bien. hermosos. Ay, sí, estoy re contenta también después del ciclo larguísimo de escritura y resiliencia. eh, Volver a los lives desde otro lugar más como instantáneo, ¿no? Como más una charla intuitiva. Y, y bueno, nada, con con temas, no sé si voy a seguirlos o no, pero sí yo tenía muchas ganas por todas las cosas que acontecieron en este último tiempo. Bueno, hablar con ustedes dos, que son dos amigas y dos personas con las que hablamos un montón sobre todos estos temas. Y bueno, nada, tener una charla, un conversatorio en torno a esto y decirle a las personas que se suman que pueden también contarnos y sumar todo lo que quieran sumar, porque la idea es armar como un conversatorio, como si estuviéramos todos en ronda. Claro, algo colectivo, algo de ida y vuelta, ver también qué está pasando, qué estamos pensando, ¿no? Con respecto a una ESI no binaria, me parece muy rico decir, bueno, ¿qué están pensando quienes se dedican a la docencia, quienes activan la ESI en otros espacios también, ¿no? Por fuera de lo institucional, por fuera de lo virtual, en territorio, en otros Sí, territorios. sí, porque cuando hablas de ESI no binaria, igual a mí me gustaría que empieces vos hablando un poco de esto de la ESI no binaria, que es como que hay muchas personas que, bueno, hay personas que ni siquiera saben qué es la ESI, pero encima la ESI no binaria, ¿no? Que a mí me habla que, bueno, nada, desde una perspectiva no biologicista, desde una perspectiva que aborda más allá de la institución escuela o de las instituciones de aprendizaje,
esto que decías, ¿no? De traerlo a la vida cotidiana y qué se puede crear a partir de pensar desde esta perspectiva. Así que si querés comenzar vos, a mí, me Bueno, encantaría. sí, Además, antes de eso voy a tirarte una flor. Antes de eso, voy a decir que Claudia Degain acaba de sacar su, ¿cuál? ¿Tercer o cuarto libro? tercer, que vos me dijiste que era un número muy especial. Tercer libro de Vientre Judío, pero igual antes de empezar con el conversatorio, o sea, es un momento muy especial, estás en Buenos Aires, Sí, tenemos que hablar un poco de ese libro, por favor. es verdad. Claro, eran muchas cosas, porque justo de todos nuestros vivos que empezaron hace un año. Yo quiero decir esto, mi primera experiencia de un vivo en Instagram fue por tu primera invitación. Yo no sabía ni cómo usarlo, el Instagram, y vos me invitaste a hacer un vivo, y digo, ¿cómo? Hace un año. Y eso fue estando en Río Gallegos y todos nuestros vivos compartidos, presentaciones del libro, de todo, estando en Río Gallegos. Así que la primera vez que estoy en Buenos Aires, estamos re cerquita, ya nos queremos ver, nos vamos a ver. ¿Vos escuchás Bueno, con ¿cómo esto estás? o No, no? yo te escucho bien. No, en algunos momentos un poquito se puede cortar el audio, pero igual como leve, Ah, no es una interferencia, digamos. nada grave. Bueno, gracias a la gente que ahí felicita, saluda. Bueno, y justo, claro, llegamos con Seba y coincidía que el lunes salía de imprenta este libro de Vientre Judío, así que mucha emoción. Todo un proyecto tan autogestivo, ¿no? Que también lo dialogamos mucho con vos me empoderaste a eso, a lanzarme, y junto a Lumpen Editorial, bueno, acá estamos con todo eso. Ahí ya hicimos como la parte de los chivos autogestivos. Che, Ani, y una cosa, te quiero hacer una preguntita con respecto a esto, que bueno, también tiene que ver con esto de recuperar la voz, y tiene que ver con la autobiografía, y tiene que ver, nada, con algo que también hablábamos ayer con Tenji, que es la creatividad como una estrategia de autovalidación, de fortaleza, bueno, en fin. ¿Cómo te sentiste ahora de sacar este libro tan personal? Porque, bueno, igual todos los libros son personales, pero este es como, nada, en la tapa está tu mamá, está tu abuela. Solamente quiero saber eso, por lo menos, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste cuando lo viste ahí en papel? Sí, la verdad que bueno, muy fuerte eso. Yo me estoy poniendo filtro, estoy jugando a los filtros Me ahora. encanta, yo estoy refiltrada, o sea, obvio. Ah, vos también, O sea, porque, obvio. porque dije, Tengo creo que el look. estaría necesitando la ayuda de un filtro. Mirá esto lo que es. Esto es hermoso. Un poquito. Digo que sí, es muy fuerte porque digamos que en tapa aparezcan mamá y la abuela. En Israel en 1965 es un montón de info, viste, como del árbol. Es como empezar a caminar el árbol familiar y que se movilicen cosas. Es raro decirlo con este filtro, por ahí con este, ahí. Me parece que es esa apuesta, viste, que creo que también forma para mí parte de la ESI, del activismo áulico, de lo poético, que es empoderarnos en nuestra autobiografía, ¿no? Cómo revisar el material autobiográfico y poetizarlo también es una producción de saberes y de saberes situados, porque son saberes en primera persona que tienen que ver con la experiencia propia o en este caso también de las ancestras, ¿no? De nuestros antepasados. Así que a mí me emociona mucho este desafío. Qué hermoso, a mí, qué hermoso. Qué hermoso, y además ahí estuviste ya hablando bastante de cosas del eje de la charla, del conversatorio. Bueno, Es nada, te hice una pregunta, después te hice otra pregunta. Esto es muy acuariano. Quiero decir que los dos somos acuarianes, así que esto es una revolución de acuario. sí. De aire, Mm. aire y aire. Así que sepan Hay que seguir concentrarnos. a este par de Hay que acuarianes, ¿eh? seguir. Hay que estar siguiendo. Ayer fue Tenji, Sagitario, Acuario, hoy Acuario, Acuario. Bueno, Me nada, encanta. eso. Me encantó el vivo que se mandaron con Tenji, les estuve siguiendo súper atentamente y temas muy de la agenda, pero no de una agenda de moda, de una agenda política urgente, ¿no? Que necesitamos. La gente que estaba ahí se sentía como que tenía voz, se sentía representada. Es re importante esto que vos propones. Ah, y ahí está Tenji. Sí, aguante Acuario, pone. Claro. Gracias, Ami.
Y bueno, y vos me Bueno, preguntabas, Ari, con respecto, como para por ahí abrir más temáticamente lo de la ESI no binaria, yo había pensado en varias cosas, como por ejemplo, en este caso siento que la encarno nuevamente, la encarno en primera persona por ser una persona no binaria, entonces toda posibilidad de expresión y concreción de la ESI viene desde esta perspectiva. Pero yo pensaba, es una perspectiva que cualquier persona puede tener, porque es empezar a criticar el cisexismo. La ESI generalmente está en un momento de empezar a criticar la heteronorma, pero sigue con prácticas sumamente cisexistas, ¿sí? No se posiciona desde la posibilidad de construir la mirada cisexista, que es muy binaria. Quizás empieza a decir, bueno, aparte de heterosexualidades, hay otras diversidades, también está el colectivo travesti, trans, siempre como otredad, pero no puede, yo lo que veo, ¿no? Como docente en las aulas o en las aulas virtuales, como que no hay todavía una especie de intervención en el propio corpus. como una interseccionalidad, ¿no? Claro, Como algo que atraviese. que atraviese realmente, entonces que después se vea en la práctica social, que es la docencia, en este hecho político y pedagógico, por ejemplo, en qué voces entran al aula a través de la literatura, a través de la teoría, a través de los ejemplos, de cómo evaluamos, va muchísimo más allá de nuestras propias identidades no binarias. Tiene que ver con una perspectiva de cómo construimos saberes, el verticalismo, vos ayer nombrabas muchas veces el adultocentrismo, todo eso, digamos, todos esos grandes relatos que nos vienen aplastando son los que se empiezan a visibilizar y a criticar en una ESI no binaria. Esa es mi mirada amorosa. Es como una ESI no binaria, pero también es antiabuso, porque también cuando pensamos en quienes entran, específicamente hablando de las aulas, eh, quienes entran como estudiades, ¿no? Como por ejemplo yo en la facultad, bueno, nada, insoportable. Los textos, es raro que traigan algo que tenga que ver con otra mirada que no sea la mirada clásica, patriarcal, básicamente, ¿no? Eh, entonces también tiene, me parece como que ver con eso. Y eso es súper interesante porque también se podría, bueno, también se liga con lo que estábamos hablando ayer con Tenji sobre, bueno, lo que pasa es que cuando uno aborda este tema y dice, bueno, traigamos otros autores, ¿no? A mí yo he escuchado frases, por ejemplo, con respecto al entorno de la música, por ejemplo, cuando, no sé, bueno, pero sí se puede armar, no sé, convocar bandas que sean de feminidades o de disidencias y que toda la banda sea enteramente de feminidades o disidencias. Y me han contestado no, porque hay menos, no sé, especialidades de instrumentos, no sé, con trabajo, no sé, instrumentos así más allá de la guitarra, digamos, de los clásicos, que sean tocados excelentes por mujeres o por disidencias. Eso hay todo mundo y lo mismo pasa, hay como un relato muy parecido cuando vamos a la escritura y cuando vamos a todos los ámbitos, ¿no? Como que hay esta cosa todavía de, bueno, pero no hay escritores disidentes o escritores disidentes, no hay material académico disidente o que hable desde este lugar. También es otra cosa que me gustaría preguntarte a vos como docente y los docentes que están acá en el conversatorio, que son varios, ¿qué piensan también con esto de, bueno, de cómo hace una persona heterosis para hablar de, por ejemplo, no binarismo o desde una perspectiva disidente? O sea, ¿de qué lugares se tiene que correr efectivamente para poder empezar a hablar desde un lugar interseccional y que atraviese, no desde un lugar de que, bueno, digo todo es porque queda bien y porque está de moda o porque es lo que hay, que lo que está políticamente correcto, digamos, sino ir un poco más allá, bueno,
¿Por qué me atraviesa utilizar un lenguaje inclusivo? ¿Por qué me atraviesa elegir otros textos o otras personas para leer, para estudiar? ¿Por qué elijo no seguir reproduciendo ciertos autores, ¿no? Bueno, por todo lo que ya hemos hablado. Entonces también me gustaría ¿qué pensás con esto, ¿no? Como, ¿qué estrategias como docente y, bueno, mismo para todas las personas, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, yo no soy docente en las aulas, pero doy talleres y, bueno, y también en los conversatorios, ¿no? Cuando hacemos conversatorios nos encontramos con un montón de otras personas completamente distintas. Esto que te cuento de lo de la música está muy ligado, es como, si bien es diferente, tiene mucho que ver. Es esto, bueno, pero no hay, bueno, pero como, ¿me entendés? Como está Sí, esta creencia ahí pululando claro, cuando se propone romper con un esquema ya predeterminado, ¿no? También hay claro. cierta comodidad, podría ser. ¿Vos qué pensás? Mira, me interesa, o sea, dijiste cosas y me hiciste pensar 25 cosas porque ahí nuestros uranos se deben estar Porque activando. Acuario, Sí, ¿viste? Y esta trama me enriquece mucho, como siempre que hablamos. Pensé en un montón de cosas, porque creo que ahí está en juego un criterio de calidad que de por sí es heteronormativo y cisexista. ¿Cuál es el arte de calidad, no? Entonces, ¿cuál es el criterio que tenemos para decir no? Porque contrabajistas, porque es un gran instrumento y el cuerpo de la mujer es frágil y no se puede, digo, hay un montón de estereotipos de género en juego que suelen ser heteronormativos y cisexistas y que hablan de una asociación recontra coherente entre género y sexo, ¿no? Como que, bueno, una mujer tiene un cuerpo débil que no puede transportar un instrumento pesado. Hay un montón de discursiva, como vos dijiste, patriarcal, machista y especialmente, bueno, misógina, transodiante y mucho más. Entonces, ¿cómo desarmar esos discursos? A mí me parece que diste en otra clave que tiene que ver con el lenguaje. No en caer en lo políticamente correcto, pero cómo desde el lenguaje vamos a ir desarmando. Esto vos lo trabajás mucho porque yo te vengo escuchando ya hace años, así que es como también te cito, pero te cito no de que me lo tomo, sino de que te cito, porque me parece que venimos charlando y pensando que con el lenguaje vamos a deconstruir una cosmovisión, una mirada del mundo. Por eso ahí también entra la astrología, después nos vamos a ir expandiendo, pero digo, ¿cómo gracias a un discurso coherente, crítico y no binario vamos a construir otras verdades? Quizás va a haber otros estigmas, otras injusticias, pero van a ser otras, porque por ahora vienen siendo las homo, lesbo, trans, bi, no binaria, odiantes, misóginas, machistas, patriarcales. Entonces yo creo, en un lenguaje no binario, ahí está Loa, tecito, que a Loa le encanta hacerse tecito. Este, Me parece que el lenguaje no binario visibiliza que hay algo más que hombres y mujeres, visibiliza algo más que lo binario. Entonces ya es un montón el lenguaje no binario como parte de nuestras prácticas pedagógicas y algo más de lo que vos dijiste, porque esto es una respuesta, pero como dijiste tanto, 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 voy como ta, 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 ta. Vos habías hablado de lo que para mí sería el canon, ¿no? ¿Cómo se construye un canon? ¿Cómo se legitima, por ejemplo, a un músico o un género musical? ¿O cómo se legitima la literatura? ¿Cuál es el canon literario escolar cuando abordamos la ESI? Porque también vamos reproduciendo, decir, bueno, para trabajar sobre feminidades, esta autora, para trabajar sobre colectivo travesti trans, este otro autor. Digo, siempre tenemos que estar pudiendo expandir y sí, justamente abrir lo que es canon, lo que se fosiliza, porque lo que suele ingresar al aula ya está, ya es antiguo. Si está circulando por las aulas, hay que buscar otro formato, fanzines, entrevistas, ¿no? Como posibilidad de estrategia, Sari, que vos preguntabas. Y bueno, personas que son heterosexuales y que no tenemos problema con que sean heterosexuales ellas, estas personas docentes, a través de entrevistas, a través de corpus literario, por ejemplo, tenemos toda la producción de ficción ciruja, tu libro, Nuestra venganza es nuestra autonomía. Digo, ya hay producción literaria, ensayística, hay entrevistas, hay un montón de materiales que a Lo que veces pasa están es que ahí guardados en... entramos en el
Lo que pasa es que ahí entramos en el territorio de qué es literatura y qué no es literatura. Que en un Sí, vivo con Tenchi, que me encantó, que vos hiciste con Tenchi, hablaron un montón también de este tema. Yo entré más en el final, pero justo escuché que habían hablado de esto. Entonces, también es eso, ¿no? Como que también lo hablamos un poco ayer, como que también hay esto del canon, es la verticalidad, es, bueno, qué es literatura y qué no, quiénes pueden escribir y quiénes no, qué es serio, ¿no? Y qué no, qué es un libro, una obra y qué es un librito, ¿no? sí, Como que se utilizan muchas diferenciaciones, mismo con el lenguaje inclusivo, ¿no? También como que hay una infantilización con el todes, ¿no? sí. Eh, y también quería, acá en el mundo de los perritos, que es una amiga, está diciendo Lulu, además las exigencias de los pibis, onda, a los chabones no se les exige tal excelencia en la ejecución de instrumentos, ponele, sí, re. Yo lo que me hizo pensar esto es que además, si nosotros estamos pensando criticando a este sistema impuesto, a esta estructura de sociedad que nos hace algún tipo de daño, porque por algo nos ponemos en una posición crítica, entonces yo lo primero que me pregunté cuando escuché este planteo fue, y si no hay, por ejemplo, especialistas, feminidades o disidencias de, no sé, oboe, no sé, qué instrumento así como medio raro. Oboe. Oh, Me acordé boy. de Lisa Simpson. Es un coso que hace. No se me ocurrió mejor ejemplo de. Mierda, perdón. Bueno, un contrabajo, no sé, un gran instrumento. Bueno, mientras que pensemos también en la historicidad, ¿no? Como en el contexto. ¿Qué estaba pudiendo hacer una femenidad a los 6 7 años y qué estaba pudiendo hacer un varón heterosis a los 6 7 años? Como que ahí 8 9 10 11 15 que es los momentos en donde vos empezás a especializarte en algo como para llegar a un nivel zarpado porque tenés bocha de años de práctica, por ejemplo, con instrumentos, ¿no? Como que también es como, bueno, las feminidades y las disidencias estaban atravesando un montón de otras cosas muy propias del sistema patriarcal, que bueno, nada, que un montón de masculinidades heterosis no pasan, ¿me entendés? Y menos si hablamos de cultura del abuso, menos, ¿no? Como que menos si nosotros estamos atravesando por una situación de abuso. Entonces también es como, no solo es una crítica a decir, bueno, todo el estereotipo, sino también es que tenés que pensar en el contexto también, ¿no? Por eso es importante darnos la oportunidad y abrirnos camino, para empezar a romper con eso, para empezar a romper con que eh, aparentemente somos una minoría, que también eso también es otro discursillo muy, muy tremendo, que es el de que somos una minoría, de que la mayoría es la gente cis y que la minoría es las disidencias, cosa que es completamente para mí una mentira y es otra forma de minimizarnos, silenciarnos, oprimirnos, arrinconarnos, etc. Yo creo que Pero con bueno, respecto nada. a la minoría, para mí yo lo aceptaría si pensamos en minoría de poder, ¿no? En la repartija, en el reparto del poder, de la riqueza y de los saberes hegemónicos, quedamos como en una minoría impotente para el sistema, no en una minoría cuantitativa, no de que seamos menos, sino que tenemos menos acceso a todo. Entonces tenemos que luchar mucho más. Ahora que hablaste de la ESI antiabuso, pienso que también a mí personalmente me costó mucho empezar a hablar de eso en las aulas, ¿no? Con menores de edad, con adolescentes, pero qué importante cuando podemos recuperar nuestra voz y, digamos, sin tener que hacerlo de manera autorreferencial, simplemente denunciar cómo existe el abuso sexual en las infancias y juventudes y cómo, lamentablemente, en la mayor cantidad de casos es intrafamiliar, dentro de la iglesia, en el club, digo, en las instituciones patriarcales, en la misma escuela. ¿Cómo empezar a abrir eso, a ponerle nombre? Relaja un montón de tensiones y de secretos y en las aulas pasan cosas.
porque cuando les pibis que pueden estar siendo abusadas tranquilamente, ¿no? Por los porcentajes que tenemos de una cada 5 chicas, uno cada 12 pibes, bueno, más o menos por ahí aproximadamente, quiere decir que en un aula con 30 pibis puede haber muchas de ellas que estén siendo abusadas o que ya hayan sido abusadas, y digo, que aparezca la temática en el lugar de poder que encarnamos los profes, porque los profes tenemos que saber que la educación es bastante verticalista, la institución educativa más aún, y hay mucha violencia institucional, hay mucho abuso de poder, pero si empezamos a decirlo en el aula, si en el pizarrón colocamos estas cifras y decimos que ocurre en casa, en la iglesia, en el club y en la misma escuela, hay repercusiones. Te aseguro que se empieza a hablar, se empieza a conmover algo porque tenemos tantas décadas de no poder tener voz, que eso me parece muy maravilloso, ¿viste? Lo que nos aporta la ESI para decir, bueno, yo doy lengua y literatura, no importa, es parte, no sé, estamos teniendo una práctica de oralidad, es parte del discurso. Tenemos todos los permisos para hablar de temas que vienen siendo silenciados en nuestras generaciones, yo soy del 83, pero que ahora, digamos, no hay por qué seguir reproduciendo eso, no hay por qué seguir como naturalizando el silencio del abuso. Sí, totalmente, sí. Inclusive también en un momento hice un taller de ESI y daban el ejemplo de que en cualquiera de las materias se podía incorporar ESI, Claro. eh, hasta no sé, en gimnasia, ¿no? Y me parece como re interesante también esto de tener esta perspectiva no binaria, ¿no? Porque también me imagino como en una clase como gimnasia, por ejemplo, ¿no? Que separan como mayormente entre varones y mujeres. Nada, Sí, como tener una perspectiva disidente ahí es algo como muy revolucionario. Acá te tiran flores y dicen totalmente, Clau, qué placer escucharte. Y Big Punk dice, siento el aula como un lugar de refugio y para eso es necesario incluir a las demás, a los demás. Desde el lenguaje, desde los textos, desde la reivindicación de las luchas. Es la única qué manera que genia, encontré para salir de mi huevo la sí. quiero. Vicky, que es una colega, nos hemos formado juntas en el Joaquín B. González, así que es una profe de lengua y literatura que está muy empapada en esto, hace el diploma ese en la UBA y estaba re contenta con poder estar en este intercambio. Qué bueno. Gracias, Vicky. Qué bueno, bueno, muchas gracias. También está Lulu que además ella da clases de ajedrez y dice, en el ajedrez dicen lo mismo de que somos menos y es porque muchos años no nos permitieron estar sobre el tablero. Lo mismo creo que pasa en todo. Es una cosmovisión machista en general. Claro. Y luego Tenji dice, pensemos que de todas maneras el violín es el instrumento hegemónico por excelencia. Eso es porque también Eso porque también ayer dijimos, loco, reinan todo, no podemos ni usar la palabra violín con lo lindo que se escucha un violín. Claro. Y dice Tenchi, la hegemonía es la minoría rica y colonialista adoctrinando al resto para consumir o ser consumidas. Me encanta, lo voy a leer de corrido. La hegemonía es la minoría rica y colonialista adoctrinando al resto para consumir o ser consumides. Claro, Bueno, acá nos porque tiran es, uno y es, después es florcitas, la ¿no? lógica de la pirámide, digamos. Quizás estamos aquí abajo y estos pocos, aquí está la heteronorma, la cisnorma, que son pocas personas, o bueno, no, o no, pero digamos, no es que sean, no sé, el 90% de la población, pero adquieren todo, ¿viste? El poder, las editoriales, qué sé yo, los teatros, los lugares de recitales, vos lo sabés un montón. Entonces digo, es la gente que es dueña del arte, ¿no? Del arte con mayúscula, de las bellas letras, de la música. Eso es lo tremendo. Amigue, y vos hablando de esto que acabas de decir, me gustaría hablar un poquito, porque ya que los dos somos escritores y hacemos Ah, literatura, me pongo en un tono solemne. Me gustaría que hablemos un poquito porque, bueno, sabemos que lo voy a traer de nuevo al tema, ayer lo hablamos un poco con Tenji, pero me gustaría también charlarlo con vos para que también quede acá tu aporte y tu visión sobre lo que sucedió con el escritor, yo no lo quiero nombrar, bueno, no quiero comerme ningún tipo de judicialización ni no, nada, nombremos, ¿eh? pero empiece con B larga y termina con et. Bueno, este ser abusador falleció
es una persona del ambiente literario reconocida. Salieron muchas personas autoproclamadas como feministas a defenderlo, a desvalidar la voz de la denunciante. No solo hay una visibilización, sino que hay una denuncia judicial. Y después de esto sale un medio, también bastante conocido, Perfil, con una nota del abogado hablando de supuesta víctima, revictimizando, menospreciando, mostrando la denuncia. Bueno, no le dan el derecho a réplica a la denunciante termina, bueno, ahora está mucho mejor, la verdad es que está mucho mejor, y gracias también a las redes de soporte y de amor que se armó. Pero bueno, fue un momento de mierda, muchos lo hemos vivido. En el momento que rompes con el silencio, el sistema de abusos opera para volverte a colocar en el silencio o en el arrinconamiento, con la culpa, con la vergüenza. Entonces, nada, me gustaría que lo que quieras aportar, esto da para hablar por un montón de cosas porque tiene que ver con la invisibilización de las voces disidentes dentro de la literatura, de no ser tomadas seriamente como... También esto, ¿no? ¿Por qué en los medios, o sea, no hay... ¿por qué en los medios, o sea, siguen hablando, bueno, nada, como que en todos lados hay una voz hegemónica, misógina, patriarcal, y es un poco como esto que estabas hablando del canon, pero particularmente cuando pasa una situación de abuso, ¿no? Y cuando pasa una situación exclusivamente en el ambiente de la escritura, me gustaría saber qué pensás vos de esto. Bueno, sí, es muy complejo el tema y yo escuché que ayer hablaban con Tenchi y me parecía súper interesante lo que han dicho, pero lo que puedo aportar es y retomar de ayer, porque también es lindo porque es un diálogo entre el vivo de ayer y el de hoy que arman un todo, así que eso a mí me gustaba mucho. Retomo de ayer esta idea de que en realidad, como creo que lo dijiste vos, Ari, como que la literatura o quienes escribimos, cuando nos metemos con estas temáticas, como si rebajara el material literario, rebajara lo que hacemos, porque en cuanto la persona que se dedica a lo literario, ya sea la poesía, activismo, ensayo, cualquier tipo de discursividad, y que por ahí tenemos la posibilidad de publicar, de autopublicar, de autogestivo, empieza a formar parte de otros frentes de lucha, es como si para la mirada del canon literario, del campo y del mercado literario, se manchara y ya no fuera literatura pura, y ya fuera como literatura activista, que sería como hasta un género más bastardo que la poesía, ¿no? Como decir, pero es una literatura activista, es una literatura que va en contra del abuso y del capitalismo, ya no es literatura sola, ya tiene adjetivos. Pero es de aquí que, claro, son adjetivos necesarios que nos politizan y que la literatura es apolítica en algún caso. Entonces, es muy interesante para poder reflexionar sobre esto, que la literatura, ninguna literatura está despolitizada, porque la literatura, qué sé yo, de autoras como Desalmada o diferentes personas, es una literatura que se posiciona en defender al abusador. Entonces, ese posicionamiento no hace más literario su ejercicio artístico, hace que su ejercicio artístico sea literario y cómplice. Yo tengo como una mirada muy radical en ese sentido. Ahí se sumó Ama Bocelli, Amazónica, y toda la gente, qué linda. Digo, me parece que lo que nosotros hacemos es exponernos al extremo de que, bueno, hemos sido silenciados por la cultura del abuso, por el machismo, por tantas cosas que hoy en día ya no nos vamos a estar callando, ¿no? Vos tenés la proclama, no nos callamos más, ya no nos callamos más. Entonces, justamente, nuestra intervención social viene por parte de la literatura, de la música, del activismo áulico, del activismo de la ESI, del activismo antiabuso, no está separada de otras expresiones sociales. Eso lo sentimos como muy orgánico, pero pareciera que hay cierta mirada sobre esto que dice que no podemos. Y si escribimos, no podemos cantar. Y si cantamos, no podemos actuar. Y si somos profes de ESI, no somos artistas, ¿no? Esto de disociarnos, que es muy violento y es muy sexista. Será solo una cosa, tu primera identidad. Totalmente. Bueno, quiero saludar a Caro que se conectó, la amiga. Bueno, y después de hablar de esto, nada, es un tema como vos dijiste, como que tiene un montón de aristas además para pensar un montón de cosas, ¿no? Porque
O sea, igualmente es como igual cultura del abuso. O sea, no hay mucho Ah, más sí, ahí. Eso es como, el título. ¿no? Esta cosa de la reivindicación del macho con poder, del macho abusador y toda la complicidad y las redes que se tejen y etcétera. Y Me el macho, gustaría que... perdón, pero el macho también encarnado en otras corporalidades, en corporalidades con vulva, vagina y útero, porque pareciera que fuera el acceso al poder lo que estaría masculinizando o machizando a la gente. Entonces, hay muchas personas muy siniestras que lamentablemente vos decís, bueno, pero son mujeres, pero son feminidades también, ¿no? Son subalternidades feminizadas que quizás al llegar al poder nuevamente reproducen esta potencia que genera violencia. Es muy terrible porque cuando no hay una conciencia de decir, bueno, yo voy a parar con esta violencia o yo por lo menos no voy a estar reproduciendo lo mismo, y llegar a ciertos lugares de poder que te masculinizan y te potencian, no es el empoderamiento feminista, transfeminista, autogestivo, es como una potencia macha, es como una potencia abusiva. Y lamentablemente entonces, que es el patriarcado también, eso encarna todo tipo de subjetividades y de corporalidades. Eso es lo que a mí más tristeza me da, básicamente. Sí, sí, y también cuando hablamos de masculinidad hablamos de una masculinidad cis heteronormada, no de otro tipo de masculinidades, ¿no? Eso Eh, como para y dejarlo bueno, en claro también. a mí siempre eso Eh, me lo señala, hay que aclararlo. sí, y bueno, y dentro de todo este tejido de nada, como también a mí me interesa esto de que siento como que es tan nuevo y que es algo que creamos y que nos costó tanto crear al mismo tiempo, que tiene que ver con salirnos del rol de víctima, de reconocer que en algún momento fuimos víctimas pero que ya no lo somos, que muchas personas comenzaron a autopercibirse o autollamarse respecto a sus historias de abusos como sobrevivientes. Yo en mi caso, cuando hablo de este tema, me ubico en ex víctima. Es como un montón de otros nombramientos para situarnos en otro lugar que nos hace poner como actives y como protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Ya no sujetes, porque si nosotros buscamos la definición de víctima en el diccionario, por ejemplo, ¿no? En la RAE, que es como el lenguaje hegemónico, víctima es una persona que no tiene poder de hacer absolutamente nada, ¿no? Como que el poder se lo lleva el trauma, que lo inocula un personaje secundario que ni siquiera es el victimario, porque si vos buscas el significado de victimario, no es un sujeto en primera persona, el victimario es un tercero de otro, que no sabemos qué es, sino es victimario, que manda al victimario a buscar a las víctimas. O sea, en la RAE, el victimario no es un sujeto tipo, en la definición no es un sujeto directo, es un tercero, es una persona que es, específicamente eran quienes ataban a las víctimas al ara para el sacrificio. Eso es la definición de victimario. Entonces, la víctima sí es un sujeto, una persona en primera persona, pero el victimario no, ¿no? Entonces ahí también está para pensar qué es eso, ¿no? Como que ahí podemos ubicar también a este sistema misógino de abusos, a este sistema adultocentrista, racista, bueno, en todas las aristas que le vemos del sistema de opresiones. Pero me parece muy valioso también como una estrategia, ya adentrándonos en la segunda parte, de recuperación de la voz, de poesía, y también vamos a hablar de astrología, le vamos a meter astrología porque Sí, Globy de Gain es nos, astrólogo. y nos encanta. Eh, a mí particularmente me ayudó mucho desde el lenguaje, porque soy escritora, empezar a nombrarme desde este lugar activo, desde un lugar activo, ¿no? Desde un lugar ex víctima, ¿no? Como sí, sí, en algunos momentos a mí me cuesta un poco la palabra sobreviviente, a mí, pero también igualmente lo pienso y bueno, soy sobreviviente de una red de corrupción de menores, por ejemplo, ¿no? Y lo pienso y es fuertísimo, pero es real, ¿no? De hecho, la persona que fue presa por eso, ¿no? Y me gustaría como también hablar de que no es simplemente
como un hecho artístico, ¿no? Como un ejercicio artístico de escribir o de hacer poesía o de cantar o de moverse, sino también como un hecho de reparación, un hecho de introspección, un hecho de autoconocimiento, un hecho creativo, ¿no? Que creo que es como algo súper potente inclusive, que, no sé, que desborda, ¿no? A lo que es arte, ¿no? Porque también qué es arte y qué no es arte, ¿no? Como que también hay Sí. una cosa, yo que estoy dando talleres, muchas de las personas que están teniendo talleres conmigo me dicen, yo no soy escritor, yo no sé escribir, esto es un hobby, me da vergüenza mostrarlo porque yo no sé mucho, yo no soy escritora, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es esto de vuelta, ¿no? Como esto, ¿qué es arte? ¿Qué es escritor? ¿Qué no? ¿Viste? Entonces yo creo de que algo que aborda como otra concepción es pensarlo desde un punto creativo, desde un punto de la creación de las realidades del lenguaje, y de esto de, el otro día, para también entrar en el territorio brujístico, hace unos días, lo voy a compartir una intimidad, me abrí los registros akáshicos por tercera vez en mi vida. No voy a contar todo lo que fue, porque fue algo increíble, pero una de las cosas que salieron fue que el recuerdo no sea el lugar donde que el recuerdo no sea el lugar donde se estanca el dolor. Que eso nos pasa un montón, ¿no? Como que el recuerdo, como la herida, como el trauma, ¿no? Donde mejor no me acuerdo, mejor no hablo, ¿no? Esta cosa de la dicotomía del afuera y del adentro. Bueno, me gustaría como eso, ¿no? Que pensemos en cómo abordarlo desde la autobiografía. También esto, ¿no? Que la autobiografía es literatura y es muy importante y muy necesaria que cada vez más personas empecemos a contar nuestra historia en primera persona y que el hecho de sacar libros, fanzines, exponer en las redes sociales, realmente estamos tejiendo la historia, ¿no? Y bueno, nada, me gustaría ver qué aportás vos con esto que te Bueno, estoy contando. me hace pensar hoy un montón de cosas porque hace mucho que no tenemos un vivo, entonces es como que, uff, juntes. Y me hiciste pensar primero la metodología del sistema lingüístico, que no es poco, porque así como hay un sistema, ¿no? Con C también, sistema, que es un sistema del abuso, del consumo, de la violación, también está sostenido en el sistema lingüístico. Y el sistema lingüístico es binario por excelencia. Después lo que podemos hacer es intervenirlo justamente y desbinarizarlo. Pero cómo ese lenguaje es el que construyó los grandes relatos. Porque quiero retomar muchas cosas que vos dijiste, no las quiero dejar ahí pasar. Y esto que vos siempre venís pensando de qué es el arte, somos artistas. Y lo que pasa es que arte, historia, literatura, hombre, mujer, heterosexualidad, son los grandes relatos. Y cómo también nuestras identidades y nuestras formas de nombrarnos muchas veces también es sacar esa mayúscula y sacarle esa cosa singular de el arte, la literatura. Entonces, bueno, literaturas en minúscula, expresiones artísticas, cómo nombrar justamente, bajándole la mayúscula a los grandes relatos que oprimían toda otra posibilidad, todo intersticio, todo lo periférico, todo lo que es lo queer, a mí me sirve mucho. Por eso hoy en día me nombro Claudi de Gain en minúscula, porque ese gran relato de la primera identidad ya no me nombra, no estoy ahí. Entonces, qué lindo esto de poder, vos ayer hablabas de lo introspectivo, el poder de la introspección, que no significa siempre poder acceder a hacer consejos familiares o la apertura de registros acá, chicos. Tiene que ver también con un poco de tiempo, y que el tiempo igualmente es dinero, pero ¿a qué le dedicamos el tiempo? A repensarnos, a decir quién soy hoy, cómo me siento, cómo me quiero nombrar. Así que a mí me parece eso interesante. La caída de los grandes relatos es algo que tenemos a favor. Esa historia con mayúscula, que era una única historia, que era la historia macha, ¿no es cierto? O los nombres geográficos, machos, milicos, todo eso empieza a caer. Las calles también empiezan a cambiar sus nombres, los institutos de profesorado, quizás las nuevas instituciones educativas ahora llevan nombres de mujeres o de maestras, empieza a haber como un pequeño
nomadismo o desplazamiento, que es lo que le da terror anal a la heterosis-norma. Pero empieza a ocurrir, y también empieza a ocurrir desde adentro de las instituciones cuando las habitamos las disidencias, cuando las habitan las nuevas juventudes. Yo creo que esto lo rescato, mirá que no suelo ser tan optimista, pero esto sería como mi mirada más cómo la caída de los grandes relatos, que es un proceso que ocurre desde los 60 hasta los 80, empieza a repercutir en Latinoamérica, quizás ahora, quizás en el 2020. Acá dijeron varias cosas interesantes que me A gustaría ver, leerlas para que queden en el vivo. Y claro. es, los grandes relatos son genocidas, dice Tenchi de Ujú, Ficción Ciruja. qué bueno. Desidentificarse, no pensarse como algo estanco y para siempre, dice Liam. Desde donde nos construimos, dice Van Elías. El mayor relato hegemónico es la conquista de los pueblos originarios, dice Ficción Ciruja. Y Van Elías aporta al final, el lenguaje estructurante es el pensamiento. Bueno, nada, un montón de aportes hermosos y súper nutritivos. Sí, yo considero que la introspección, por ejemplo, sí, el tiempo es dinero, el tiempo por eso también hablo de cuando di el ejemplo de lo del contrabajo y esto del instrumento musical, como el tiempo, todo el tiempo que pasamos para sobrevivir, todo el tiempo que empleamos para que, bueno, nada, cuando el trauma está muy a flor de piel, ¿no? Cuando están las crisis de pánico, las crisis de angustia, las despersonalizaciones, cuando el recuerdo es súper punzante y doloroso, ¿no? Todo ese tiempo que nosotros, nada, se va en eso, ¿no? Se va en intentar sobrevivir, luego se va en intentar comprenderlo, luego se va en intentar nombrarlo, luego se va en un montón de cosas, ¿no? Que de hecho, si vamos así como a pensarlo en el sistema judicial, de hecho de esto, si bien no es un ejercicio que se haga y que para mí va a ser el momento del gran quiebre, cuando le empecemos a hacer los grandes juicios para que nos den toda la guita que nos robaron abusándonos y violentándonos, porque ahí va a ser cuando se caiga posta algo, de verdad, cuando se le empiece a judicializar por plata, no solamente para que vayan presos o lo que fuera, sino por dinero, porque es lo que hacen ellos, ¿no? Como con nosotros, con las ex víctimas y sobrevivientes, la mayoría nos iniciaron causas pidiéndonos dinero, muy violento y revictimizante, pero esto hablando en clave de cómo opera el sistema, ¿no? Creo que como esto, ¿no? Como que hay un tiempo que aparentemente está como que es perdido, que se siente perdido en una instancia, ¿no? Porque esto es el tiempo de dolor, de trauma, de sufrimiento, de arrinconamiento, del cual muchas personas no pueden salir, ¿no? Entonces, también es eso, como tomarnos el tiempo es como algo que a veces, quizás en alguna instancia puede parecer utópico, porque también me interesa pensar a una espiritualidad o a una introspección o a una intuición o a un repensar o a una repregunta, como le querramos decir, el título que le querramos decir a este ejercicio de ir para adentro, que duele tanto en muchas ocasiones. Bueno, cómo sacarle también todas esas connotaciones abusivas que siguen perpetrando el abuso, ¿no? Porque también es como que si no decimos esto, cuando se habla de creación de nuestra voz, cuando se habla... ¡Ay, te me fuiste! Te me fuiste. ¿Me ven a mí o se fue por completo? Yo tengo internet. A ver... ¿Estoy? ¿Me ven? ¿Ustedes me ven? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Me aparecen corazoncitos, o sea que yo creo que sigo. Sí, yo sigo. Clau se fue. Bueno, Clau, cualquier cosa cortá y te vuelvo a llamar. Sigo hablando igualmente, vos cortá y te vuelvo a llamar. Entonces también me interesa que hablemos como de esta introspección o repregunta, bueno, el título que le querramos poner,
también haciendo una repregunta, ¿no? A los discursos hegemónicos, a los discursos misóginos, ¿no? Que perpetúan, que siguen perpetrando al abuso de alguna forma, ¿no? Ahí le llamo a Clau, así seguimos. Está hermosa el conversatorio. Gracias por estar ahí a todos. Ahí le estoy llamando, así que ya viene. Aquí estoy, perdón, se me fue. Te me fuiste. Ahora te veo un poco más pixelado, pero bueno, no importa. Igual lo Sí, que más importa son nuestras voces. nuestras voces. Este es mi celu porque es como que me quedé sin wifi en el de Seba y el mío veía que tenía wifi. Digo, qué raro, entonces estoy con el mío. Dale. Este, perdón, ¿te interrumpí en que estabas diciendo algo? O... Lo que estaba comentando, como para ya adentrarnos en esta parte de, bueno, de esto que venimos adentrándonos de autobiografía, construcción de la voz, astrología, ¿no? Como, bueno, otras herramientas para observar nuestras historias, ¿no? No solamente el aspecto lógico o el aspecto de repreguntarnos, sino, bueno, el aspecto también emocional, el aspecto físico, corporal. Como también hay como que pararse también en una postura crítica, quizás podemos decirle, ¿no? Dentro de este mundo que podemos llamar espiritual, introspectivo, intuitivo, bueno, el nombre que le demos, porque muchas veces también se sigue perpetrando lógicas abusivas y verticalistas, ¿no? Ya no te hablo desde una mirada meramente, ¿no? Como religiosa a Dios y todo esto, sino, por ejemplo, no sé, los discursos del perdón, los discursos de la culpa, ¿no? Claro. Como que siguen llevando al silenciamiento. Entonces, ¿cómo pensar y crear discursivas que te conecten con ese mundo espiritual o emocional o introspectivo o como le querramos decir? Nombro muchas variedades porque si no queda Sí, muy encajonado y no quiero que se encajone. claro. ¿Cómo pensar en otras formas de nombrar a todo eso que sana o que repara o que ayuda o que aporta y que al fin y al cabo es como una de las puntas muy importantes astrológicamente, vendría a ser como entre un Neptuno y una Escorpio, ¿no? Como esta cosa de ir a las profundidades pero renacer, ¿no? Resurgir, transformar, ¿no? Ahí aparece la resiliencia, pero ¿cómo entramos en estas discursivas y en estos pensamientos sin caer en perpetrar de alguna forma el abuso, ¿no? Antes de terminar, voy a poner un ejemplo como para que se enraice más lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿no? Los discursos de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como cómo me corro de eso, como es muy difícil correrse de lo que está bien y lo que está mal y empezar a pensar desde otro lugar que tiene que ver más quizás con algo que es el devenir o la coherencia o la intuición, ¿no? Como por ejemplo lo que hablábamos ayer con Tenji de que no es que yo te creo que te pasó una situación de abuso porque soy buena y soy un ser, no sé, con connotaciones de algún tipo que te creo porque no sé. No, simplemente porque observo el contexto en el cual vivo y es lógico que suceda en un contexto patriarcal un abuso, por ejemplo, ¿no? O una violencia psicológica, o ¿no? En un contexto patriarcal, capitalista, etcétera, ¿no? Como que no es el mero hecho de te creo por una afectividad o por una emocionalidad, sino por un pensamiento lógico, ¿no? Por pensar, observar y ser observadores. Entonces me gustaría que aportes aquí, acá también podemos hablar también de astrología, esto que te decía, ¿no? Como de la resiliencia, la transformación, de cómo pensarlo para no caer de nuevo en discursivas que nos vuelven a silenciar o en discursivas que vuelven a perpetrar el abuso. Bueno, me encanta, porque yo tenía ganas de hablar de un poquito de esto también, por esto de la espiritualidad y que justo está Proyecto Mantra, que es Nancy Andrizzi, que es una gran maestra de canto, una gran música ella. Eh, digamos que viene también del mundo del rock, ¿no? Tuvo su banda que se llamó Lady Zeppelin, que fue muy interesante, porque eran todas mujeres haciendo los covers del Led Zeppelin.
Y a mí me pasó que entré en su momento a la espiritualidad, bueno, a partir del yoga, con una amiga, Laura, los cuencos tibetanos, pero también con los mantras, con los mantras de Proyecto Mantra, que es lo que yo había conocido, que en algún momento te pasé, Ari, un link de YouTube para Sí, escuchar. las escuché. Los escuchaste, bueno, estaba un montón de temas hermosos reversionados por Nancy Andrisi y Proyecto Mantra. Ahí está Nancy, qué linda. Y digo, quería nombrar esto que es algo puntual y que tiene que ver con mi experiencia para decir cómo la búsqueda es tan personal. Yo en ese momento iba a natación y me gustaba nadar subacuático y mientras nadaba subacuático repetía el mantra, buruguaje o ¿no? Un montón de mantras y era mi manera, a través del mantra, como buscar el silencio interno, el espacio interno, porque cuando estamos tan llenos de voces que nos silencian, como una voz más interior, más genuina. Eso por un lado, en mi búsqueda, ¿no? También la apertura de registros akáshicos, las constelaciones familiares, pero a veces es simplemente el silencio. ¿Cómo poder sobrevivir al silencio, a nuestro silencio, para encontrar nuestra propia voz? Porque para encontrar la voz hay que poder escucharla. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cuál de todas las voces que nos habitan, no? La voz del autoboicot, la voz de la paranoia, la del terror y el miedo que nos paraliza. ¿Cómo encontrar la voz que es la nuestra voz que sobrevivió y que ahora tiene para contar algo diferente? Y también otra cosa que cuando te escuchaba, que me encanta escucharte porque especialmente hoy te estoy escuchando y me estás haciendo pensar tantas cosas, que es el aspecto quironiano, aparte de lo plutoniano, de eso de ir a buscar a las sombras o de ir a buscar al barro o a la mierda, también los tesoros ocultos que hay allí, ¿no? Poder hacerle frente a nuestros terrores y miedos, a nuestras zonas oscuras y más profundas. Y volver a salir a flote, a la superficie, eso tan plutoniano, escorpiano, lo que nos enseña lo quironiano es esto de que en nuestra herida más profunda es donde obtenemos nuestra maestría. Y yo lo pienso no desde un lugar ni soberbio ni pedante, pero como por ejemplo tanto vos como Tenji, como yo y como otras personas que hemos atravesado el abuso sexual en las infancias, en las juventudes o a veces también en la adultez, después lo que hacemos es toda una militancia antiabuso porque hemos obtenido o hemos transformado tanto horror y tanto dolor en estrategias para otras personas, en que esto no vuelva a ocurrir. Y esto es Quirón en la carta natal. Donde está nuestro dolor y nuestra herida, también está nuestra maestría para compartir. Ya no es para un mismo. Es la maestría más acuariana, más colectiva, para un bien mayor. Bueno, se me puso toda la cara como muy, muy caliente mientras decía todo esto. Pero bueno, eso es lo que tenía para aportar, así como sintéticamente. Es un tema enorme. ¿Sabés que acá alguien, Cuchu dice, pasa que cuando te tomas tiempo para reconstruirte, para otros es perder el tiempo? Que es un poquito lo que estábamos hablando recién. Para el capitalismo. Eh, Sí, para el capitalismo y para el sistema, bueno, lo repito tantas veces que es como repitencia, pero sí, el sistema de abuso, ¿no? El sistema del silencio, ¿no? Como el silencio, la perpetración del silencio también, ¿no? Como este tiempo que, por un lado, visto desde el lugar capitalista que nos atraviesa, que necesitamos comer, trabajar, tener dinero para vivir, básicamente. Visto desde ese lugar, sí, obviamente, es sumamente patriarcal, ¿no? Porque justamente el lugar de víctima es un lugar es un lugar de mucha opresión, es un lugar de mucho dolor, es un lugar que, esto que decía antes, que no está activo, que está entumecido, ¿no? Entonces, romper con todo eso lleva un tiempo de comprensión, de entendimiento, que visto desde el lado capitalista, y bueno, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Porque estar atravesando todas estas cosas no nos permite quizás trabajar en muchas ocasiones, o si denuncias no puedes ir a las audiencias, por ejemplo, ¿no? En mi caso me pasaba eso, y encima trabajar con algo estable. Entonces hay muchas aristas también para pensar esto del tiempo, ¿no? Y de la reparación y el tiempo, y que para repararme tengo que dar un tiempo, y que además el tiempo es dinero, ¿no? Que el tiempo no es que no pasa nada. ¿Y Y cómo ese me
encanta porque ahí te veo tu doble. Como, Ari, vos sabés que cuando siempre hablas de esto, de lo activo, de recuperar, se me viene mucho el concepto de agencia, ¿no? Cómo Sí, recuperar total. la posibilidad de hacer, ¿no? De hacer, hago, del griego a. Hago, hacer, agencia. Bueno, recuperar, tener agencias para, por ejemplo, construir y compartir, que vos compartís un montón con tus estudiantes de talleres, que después reunís sus textos y publicás el libro, ¿no? Y empoderás de esa manera. ¿Cómo tener agencia después de habernos robado tiempo, posibilidades, imaginación? Porque el abuso también en un momento tan importante como la infancia es lo que nos roba muchas cosas como más puntuales y literales, pero también nos roba posibilidades, fantasías, imaginación. Es todo eso lo que nos sacan y lo que tenemos que ir haciendo el camino de recuperar, que mucha gente, que me encanta, pero digo, mucha gente ya lo tiene y desde allí parte. Cuando perdemos la posibilidad de imaginar, de imaginarnos creatives, de imaginarnos felices, el doble laburo es, bueno, recuperar lo que ya tendría que estar por defecto y desde allí en más, que vos lo dijiste, ¿no? También esto de, bueno, desde la adolescencia empiezo a estudiar un instrumento, pero ¿dónde queda nuestra confianza y nuestra autoestima cuando una persona justamente nos pasó por encima, ¿no? Así que esa espiritualidad me parece es la de recuperar. La voz sería como la síntesis, pero es esa creencia en que podemos, en que lo que vamos a proponer lo vamos a poder hacer porque somos personas íntegras, porque estamos súper conectadas con nosotros. Digo, a veces es tan grande, perdón que vuelva con Quirón, pero a veces es tan grande el trabajo que hacemos sobre la herida que nos transformamos o intentamos transformarnos en maestros de esa herida, maestros, maestres. Y de nuevo viene la ESI y la docencia. Por eso podemos luego compartir. Yo quería decir algo, Ari, que es importante, por si se corta el vivo, que es cómo la ESI, ya desde la ley, ya desde la letra de la ley, la ESI más antigua y todo, lo que dice es que quienes estamos compartiendo saberes atravesados por la ESI, hemos tenido o necesitamos pasar por la experiencia, necesitamos, nos tiene que atravesar nuestro cuerpo, nuestra subjetividad y nuestra experiencia, porque es muy raro ir a hablar con adolescentes o con adultos, porque en los profesorados también hay ESI, o con niñas de inicial o de primaria, en todos esos niveles es obligatorio que la ESI nos atraviese, lo ilegal es no, justamente que no nos atraviese la ESI, es una práctica ilegal desde 2008. Es muy raro ir a hablar, por ejemplo, de abuso, o ir a hablar de aborto, de interrupción legal del embarazo, de lo que sea, cuando no nos interpeló en lo profundo. No tiene que ser que lo hayamos vivido en nuestra vida, pero tuvimos que haberle dedicado de nuevo el tiempo a la reflexión, a la sensación, a la emoción, para que después eso repercuta como un aprendizaje significativo. Porque si no sale desde nuestra piel, desde nuestra pasión, si no es parte de nuestro activismo y estamos ahí repitiendo un manual o un cuadernillo de sí, eso nos sacan la ficha y se nota que no tiene nada que ver con nosotros. Y me parece que es político que todos estos temas, que toda esta agenda sensible y que es urgente, realmente sea nuestra pasión. Si estamos dedicándonos a esto, nos tiene que apasionar tanto la enseñanza de la lengua y literatura, o el taller de letras, o la enseñanza de matemática o de educación física, como una perspectiva que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, con los derechos humanos, con garantizar derechos que a veces son vulnerados en casa. Entonces se garantizan en la escuela, o a veces son vulnerados en la iglesia, entonces se garantizan en el club. Digo, la ESI no binaria también viene a esto. La ESI no binaria o la recuperación de la voz viene justamente a garantizar derechos que fueron vulnerados. Está todo en el marco de los derechos humanos. Eso era como para aclarar cuando a veces alguien dice, ay, pero yo tengo miedo que me hagan la denuncia, o yo no sé. Ya hay un marco legal. Sí, totalmente. Y eso te lleva a tener un compromiso, te lleva a elegir, te lleva a generar otro tipo de adultez, una adultez de la cual no tenemos referencia, ¿no? Una adultez que es una adultez sensible o introspectiva también, o nada, que la elección, me parece como también importante esto, ¿no? La elección, lo que elegimos, cómo elegimos lo que elegimos y cómo llevamos a cabo eso que elegimos, ¿no? La acción, cómo activamos justamente.
Bueno, nada, me encanta, me encantó. Yo, para cerrar, Lauri dice, es urgente que la ESI sea brindada con plena conciencia y no como una carga. Lauri, Totalmente. ¿no? ¿Qué? Lauri del Hoyo. Sí, que está haciendo clases conmigo. También me Eje. dijo que te conoció a vos y a Tenji. Bueno, con Lauri compartimos, Ari, compartimos un espacio que se llamó Decires Disidentes y era una Claro, educación sexual integral desde, o sea, no binaria desde el lenguaje, pero también desde la astrología, desde lo arquetipal. Vos sabés que estuvimos como revisando los arquetipos y el acceso al inconsciente colectivo, que digo, de repente no es que el inconsciente colectivo o que los arquetipos de Marte y de Venus, de lo masculino y lo femenino, sean binarios. Es cómo ir a buscar. De nuevo, ya estaría, hablamos de la búsqueda propia, de cómo es una búsqueda constante para lograr ser más genuines y encontrar nuestra pasión y compartir nuestros saberes, ya sea a partir de una herida o de una pasión o de algo que nos moviliza, un propósito vital, pero también tiene que ver cómo ¿qué voy a buscar a lo arquetipal, al plano de lo arquetipal? ¿Cómo voy a interpretar el mundo onírico más neptuniano? ¿No? Es decir, ¿con qué mirada y con qué perspectiva? ¿Me voy a quedar con Marte y Venus o voy a descubrir que hay un Mercurio que presenta cierta androginia, que es yin y yang, que puede estar tanto en el cielo como en el infierno, y voy a ver que Urano también tiene estas características, es decir, claro, justamente tiene más prensa Marte-Venus, y los varones son de Marte y las mujeres son de Venus, y no se habla de lo mercurial, ¿no? De Hermes, del dios Hermes, o por ejemplo no se habla de otras características de Venus, que Venus no era solamente la belleza. Venus, hay una Venus, la Venus pandemonio, es una Venus completamente sexual, erótica, o hay por ejemplo hay un montón de aristas que creo que vos dijiste hoy y de intersticios en los relatos binarios, inclusive bueno, siempre retomamos lo occidental, desde los dioses occidentales, desde la mitología grecorromana. Podemos volver a la mitología grecorromana y encontrar más que hombres y mujeres. Y nos podemos encontrar con Tiresias, que, digamos, en el relato, en la interpretación, bueno, era un varón, un vidente, que fue transformado en mujer y luego volvió a ser varón, pero se podría hacer la interpretación de un Tiresias trans, digo, hay posibilidades de con nueva mirada, perspectiva. con otra perspectiva, con otras gafas de género, transfeministas y no binarias, también enriquecernos de otras características ancestrales. Hasta podemos, no sé, pienso que podemos hacer el viaje por nuestro árbol genealógico y encontrar algo más que solamente familiares, heterosexuales y binarias, porque es indagar con otra perspectiva. Eso es lo que tratábamos de contagiar con este vivo también, ¿no? ¿Cómo construir una no binaria? Bueno, es la perspectiva, es la mirada crítica, es revisitar, y algo que yo no hago mucho cuando estoy en los vivos por esto del tiempo y que me agarra la cosa de ser más asertive, es la impronta poética de la pregunta, porque bueno, por ahí, después de tanto preguntarnos, a veces ya tenemos ciertas afirmaciones. Pero también siempre volver a preguntarnos, que también lo dijiste hoy en este vivo, repreguntarnos. No hay nada más poético que la pregunta, porque es una especie de patada al saber hegemónico. ¿Sabes qué? Me lo voy a preguntar. ¿Y qué es la literatura? Me lo vuelvo a preguntar y no me quedo con la respuesta que dieron en el siglo XX del macho canon literario, porque hay algo que no es casual, que los cánones literarios, musicales, artísticos son machos. Entonces, evidentemente, si el canon está construido a partir de lo misógino y machista patriarcal, pues vamos a preguntarnos qué es la buena literatura, qué es la educación sexual integral. Eso Val Flores le llama la pregunta como sabotaje epistémico. Preguntarnos en estos momentos es sabotear los saberes patriarcales. Es una gran herramienta que tenemos. Qué bellísimo, qué bellísimo, qué bellísimo. Me aportaste un montón a cosas que venía pensando y venía nombrando desde otro lugar y me aportaste un montón a mí. Muchas gracias, creo que a todos. Y un poco como que me da unas respuestas a esto que decía de cómo
nombrar desde un lugar que no perpetre esos silencios o esa cultura abusiva dentro de este mundo poético, de este mundo introspectivo, de este mundo emocional, de este mundo más intangible y que es tan vital y tan necesario para la reparación, para la reconstrucción, para la fortaleza. Acá Bel, que también es maestra jardinera, dice: es una responsabilidad de quienes ejercemos la docencia recuperar las voces de nuestras vivencias. Acompañar las crianzas y los procesos identitarios es sumamente necesario en las escuelas. Como dice Laurite, no como una carga, sino como el acercamiento de los estudiantes a sus derechos. Y eso implica un trabajo reflexivo, interpelativo, constante y que va mutando. Hermoso. Qué lindo, ¿no? La mutancia. Hermoso aporte. Lo que no queda fijo. Y sabés que otra cosa, de lo que acabas de leer, Ari, de la participación en el vivo, que está bueno que hagan sus preguntas y sus aportes, porque justamente la ESI no es solo para docentes de instituciones educativas, digo, la ESI es cuando nos juntamos con amigues, cuando yo me junto con mi vieja y charlo cosas, porque a veces hay una misoginia internalizada en algunas mujeres, porque no, digo, o en todo el mundo. Esto de poder hacer el registro de experiencia, es decir, muchos saberes vienen desde arriba hacia abajo y ahora estamos con esta posibilidad de decir, voy a hacer una sistematización de mi experiencia. Por ejemplo, voy a escribir sobre mi experiencia de talleres con mis talleristas de forma individual o grupal, y eso se llama saber situado. Entonces, frente a esos saberes tan universales que borran al sujeto, que borran el erotismo, el cuerpo, el trauma, el miedo, ¿no es cierto?, la intuición, borran todo, ¿qué hacemos? Hacemos registro de una experiencia. A veces el registro de una sola clase puede ser un artículo que le sirva a un colega. Yo estoy haciendo mucho registro de experiencia y me parece que es posicionarnos desde otro lugar, que es desde una generosidad, no desde un egocentrismo. Es la generosidad de decir, che, te voy a contar qué me sucedió cuando llevé Nuestra venganza es nuestra autonomía a un 5.º año y produjo algo con un chabón, pero una chica me dijo tal cosa y abrió una anécdota. Eso sistematizado y escrito, porque bueno, es la manera que tenemos de que circule, con la escritura, son saberes situados, conocimientos situados relativos. Y eso es muchísimo más poderoso que estar leyendo la experiencia de una profe norteamericana o europea en los años 80 o 90. Porque va a ser, en mi caso, la experiencia de una profe no binaria en Río Gallegos en el año 2021. Eso tenemos que entender que no tiene comparación y que muchas veces las licenciadas en Ciencia de la Educación lo valoran un montón. Porque como a veces no pueden entrar a las aulas, dicen, eso que tenés es oro, eso vale un montón, tenés la experiencia de interacción con otros. ¿Qué te pasó cuando laburaste un texto de Camila Sosa Villada? Cuando llevaste un video de Val Flores que hacía una perfo. Hay que empezar a empoderarnos. Bueno, yo en mi taller de escritura autogestiva también lo trabajo un montón. El registro diario, empezar a muchas personas que vienen desde el cero de no escribir nada o escribir muy poco. Bueno, ¿cómo genero esa cotidianidad con las palabras escritas, ¿no? Quizás es una palabra en el día, al día escrita, que ya cambia el día y que ya te genera un registro y que a los 3 meses, a los 2 meses, de repente tenés un montón de información de tu propio proceso, de tu propio camino, que no te lo va a dar ninguna terapia, que no te lo va a dar absolutamente nada que vos mismo, ¿no? Que te puedas observar y leer y ver el recorrido que has hecho en un periodo de tiempo. Acá alguien dice, Julián dice, la gente teme confrontar sus saberes y confrontarse. Es la construcción colectiva del saber, el ida y vuelta. Sí, yo creo que sí, hay un miedo a todo esto, ¿no? Como mechándolo con lo astrológico, con lo de la profundidad. Pero creo que igualmente es también, no sé, tampoco es como algo que tenga ganas de darle mucho lugar en el sentido de que como es una elección y como el repreguntarse es una elección y es una posibilidad que se abre cuando somos adultos, por ejemplo, creo que es una elección no repreguntarse, porque todos hemos vivido situaciones, no solamente la repregunta con situaciones traumáticas y violentas, también con situaciones que pueden ser alegres y felices, ¿no?
también te puedes repreguntar cosas dentro de esos ámbitos, ¿no? Como también como para descatalogar esto de las emociones malas, las emociones buenas, el trauma y lo que no es traumático. Bueno, es la vida, es la experiencia de estar viviendo en este sistema, en este mundo. Bueno, nada, esto, ¿no? Como ese movimiento de cómo nombrarlo, cómo observarlo desde el autorregistro. Creo que también tiene que ver con esto de eso, ¿no? De colocarnos en un rol activo de nuestra propia vida, de colocarnos en un rol protagonista de nuestra propia vida, ¿no? También esto de también a quién estamos escuchando, a quién estamos leyendo, es eso también, ¿no? Como, bueno, pará, pero mi historia es importante, mi aporte es importante, mi registro es importante, está tejiendo la historia. Y parece que justamente ahí aparece algo que por ahí no nombramos tanto explícitamente, pero es esta primera persona es autobiográfica, ¿no? Y lo autobiográfico no puede ser que no tenga valor. Justamente tenemos que revalorar lo autobiográfico, porque lo autobiográfico también es teoría. Como toda teoría es política, ¿no? Todo sexo es político, toda teoría es política, todo consumo es político. Entonces también, ¿qué es literatura? Nos preguntamos hoy. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo legitimado? ¿Dónde está el canon? ¿Y qué es entonces, bueno, ahora se me fue la palabra, pero tanto cambiar de ¿Quiénes tema. son las voces legítimas y quiénes no? Este, eh, bueno, hay un montón de preguntas. Si Ah, quieren, porque ya estamos claro. hablando hace un montón, amiga. Ay, sí. ¿Qué es Si teoría? quieren, hermoso. ¿Qué es Empecemos. teoría? ¿Qué es teoría, me dijiste? ¿Qué es teoría? Quiere decir que esto que estamos teniendo acá no es teoría porque no está escrito. Un intercambio oral no es teoría. Digo, empezar a cambiar eso, porque eso nos va a permitir empezar a cambiar el sistema de citas y nuestro marco teórico y nuestra bibliografía. Y creo que a partir de ahí, de convidar otras propuestas, convidar una entrevista como teoría, convidar qué ves a través de tu ventana como teoría o como literatura, va a empezar a cambiar de a poquito desde una mirada poética del mundo, desde la pregunta como disparadora así de emociones, desde valorar qué emociones siente una subjetividad y cómo se nombra. Creo que va a cambiar mucho el sistema, inclusive, y el sistema educativo ni hablar. Totalmente. Estoy como muy agradecida, Miguel, después de tanto tiempo de tener esta conversación. Es como un montón, es una cosa muy hermosa e inexplicable. Si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual de todo lo que hemos hablado en más de no sé ni cuánto tiempo, bueno, 1 hora y 20. Si hay alguien que quiera preguntar algo, está invitada, y si no, le vamos a dar cierre a este hermoso conversatorio que se ha llamado ¿qué crea o cómo crear una ¡Wow! vecino binaria? Y hemos visto que no solamente es un recurso que podemos utilizar en las aulas, sino también en nuestra cotidianidad y en nuestras relaciones todas. Que tiene que ver con la pregunta y tiene que ver con la interpelación. Y que busca agencia, ¿no? Se me fue tu voz, tu audio, Clau. No te escucho. Ustedes me escuchan a mí, escuchan a Clau, no escuchan a Clau, yo no le escucho a Clau. Ahí te escucho, ahí te escucho. Oh, será la trama, lo acuariano de decir, no es una sola cosa, vamos a tomar de nuestra experiencia, de nuestra intuición que la nombraste vos, de las emociones de lesotres, vamos a construir una trama que no sea tan verticalista y adultocentrada. Ya escuchar qué le moviliza al otro, tenerlo en cuenta, o escuchar una pregunta y quizás no responderla, ya es un montón. La interdisciplina que no diga solamente que bueno, cuando estamos en un taller de escritura, solo vamos a escribir. Porque por supuesto que por ahí quizás podemos llorar, quizás podemos leer, quizás podemos hacer silencio. Es decir, me parece que eso también es muy de la ESI, ¿no? Lo interdisciplinar. Acabamos con esos grandes relatos que eran unívocos para abrir a lo polifónico, a lo coral, para escuchar un poquito Ay, más.
Me parece como muy fascinante y hermoso eso, ¿no? Como que se da algo dado y decir, esto lo puedo traspolar a toda mi vida, ¿no? La pregunta en toda mi vida, ¿no? En lo concreto y en lo intangible, en lo colectivo y en lo individual o personal, en las aulas y en mis relaciones con mis amigas, con mi pareja, con todos, ¿no? Bueno, nada, les agradezco muchísimo a todos Gracias. quienes se conectaron, a todos quienes se quedaron hasta ahora, hasta el final. Lo agradecemos un montón, hermoso todo lo que se intercambió. Este Sí, es un live increíble, estoy muy orgullosa de todo lo que se dijo y todo el conocimiento que hay acá, o sea, es y vos me hiciste increíble. pensar muchas cosas también, con todo lo que venís pensando, Bueno, compartiendo. Vos tenés la generosidad de compartir el pensamiento fresco, ¿no? Flasheás una cosa, tenés una vivencia, una experiencia y compartís. Y eso, viste que no se usa, digamos, compartir algo en proceso, el work in progress. totalmente. ¿Será por mi Quirón? ¿Será por mi Mercurio? Por el medio cielo, ¿por qué? Por el medio cielo, tengo medio cielo en Acuario también. Ah, hermoso. Ah, con razón, que acuarianismo. Sí, Gracias, sí, Cari. tengo. Gracias por la invitación, por todos los aportes de la gente querida y que conocida y no conocida. Y a Tenji por el vivazo que tuvieron ayer. Y a esta posibilidad de construir en trama, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ah, y Lauri dice, mi lectura de este fin de semana será Nuestra venganza, nuestra autonomía, porque le mandé el librito de regalo. Ay, sí, vi qué lindo. Qué Y tu experiencia. madre dice, y tu madre dice, no me canso de escucharles. Ah, mira, no estoy viendo esas intervenciones justo. Qué bueno que las leíste. Y Laurita dice, y el lunes llega de vientre judío. Yuhu, Vera manda amorcito, todos mandan amorcito, les mandamos mucho amorcito, les agradezco un montón. Y bueno, además, ahora que ya sabemos, vamos a entrar en una cuarentena intensa, van a volver vivos, va a volver todo con todo acá, la virtualidad a pleno, porque bueno, nada. Está bueno estar y está bueno que nos acompañemos en este momento tan difícil para muchos, para todos. Está buenísimo también seguir pensando, seguir tejiendo redes, seguir nombrando y seguir, bueno, nada, eso, ¿no? Vivenciando desde otros lugares, porque si no es como también mucha pena, como mucho tirado para abajo, ¿no? Como que es mucho garrón. Así que también estos encuentros a mí me llenan de vida y de alegría para Sí. afrontar la vida también en estos términos. Así que muchas gracias, amiga. Gracias, Ami. Bueno, te mando un abrazo, un beso y saludos al pololo. Gracias. Ahí está. Besitos. Saludos, saludos allá también. ¡Mua!